La siguiente charla va a ser dictada por nuestra presidenta, la doctora María Luisa Jara. Ella es médico gastroenterólogo, endoscopista digestivo del Hospital del Seguro Social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo. Paz jefa del servicio y actualmente miembro de la SOSENDI, que es la Sociedad Ecuatoriana de Endoscopía Digestiva, y obviamente es nuestra presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Enfermedad Inflamatoria. Adelante, María Luisa. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre el checklist previo al inicio del tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es nuestra agenda del día. Vamos con lo que es la introducción. La incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal va en aumento. Es fundamental conseguir un diagnóstico y tratamiento oportuno, pero también es muy importante que tengamos un criterio homogéneo sobre el manejo y el control de nuestros pacientes. Los objetivos de esta charla es concientizar sobre la importancia de la evaluación integral previo al inicio de tratamiento y establecer un checklist adecuado a nuestro medio. Bien, aquí tenemos un paciente que ya ha sido diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. En este ya hemos empleado los diferentes scores e índices y ya hemos establecido la extensión y la actividad de la enfermedad. En este paciente ya sabemos qué tratamiento le vamos a dar. Y ahora llegamos en ese momento en el que decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Es realmente seguro este tratamiento para nuestros pacientes? Entonces, tenemos que recordar que nuestros pacientes, a lo largo de la evolución de su enfermedad, van a requerir diferentes tratamientos inmunosupresores. Y como médicos, como sus médicos, tenemos que estar seguros de que reciban este tratamiento de manera segura. Entonces, vamos a emplear aquí el checklist. ¿Qué es el checklist? El checklist es una herramienta de control que nos va a permitir recopilar de manera práctica y ordenada la información necesaria para poder iniciar nuestro tratamiento de manera segura. Nos va a permitir acudir a la lista para comprobar qué cosas están resueltas y cuáles están pendientes. Nos permite verificar si nuestro paciente está apto para recibir este tratamiento y si no lo está, pues nos va a ayudar para prepararlo. Y también nos ayuda a descartar las contraindicaciones para iniciar este tratamiento. Esta es una lista de datos que son importantes, que los hemos agrupado, los hemos clasificado en 3 grupos: historia clínica, exámenes de laboratorio y las pruebas de imágenes. Entonces, con esto nos vamos a basar. Empezando con lo que es la historia clínica. Nuestra historia clínica tiene que ser muy minuciosa. Tenemos que tener en cuenta en nuestro paciente el estado nutricional. Recordemos que nuestros pacientes, sobre todo con enfermedad de Crohn, son desnutridos, caquécticos, y hay que prestar atención a eso. Tenemos que ver antecedentes de virus hepatitis A, B, HIV, ver si nuestros pacientes han tenido úlceras o aftas bucales, úlceras genitales, antecedentes de cardiopatías. Recordemos que un paciente con insuficiencia cardíaca moderada a severa pues puede estar contraindicado el uso de infliximab. Tenemos que descartar hepatopatías. Con respecto al examen físico, este es muy importante. Tenemos que preguntar a nuestros pacientes si ha habido dolor de las articulaciones, de las caderas, si hay antecedentes de fibromialgia, si hay lunares sospechosos o nódulos en los brazos o úlceras. También tenemos que prestar atención a lo que es si es que hay anemia o trombosis. Tenemos que recordar
que hasta el 50% de los pacientes que recién diagnosticamos con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener una manifestación extraintestinal antes de haber sido diagnosticados con nuestra enfermedad. Continuando con historia clínica, esta parte es importante, es el protocolo de vacunación que a veces no lo olvidamos, le quitamos importancia. Pero es sumamente importante valorar el estado de inmunización de nuestros pacientes y poder dar las vacunaciones necesarias en el momento del diagnóstico o antes de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque es este el momento en el que la respuesta inmune es óptima. Dicho en otras palabras, es en el momento en que las vacunas sí le dan protección. Tenemos aquí toda la lista de las vacunas. En nuestro medio tenemos lo que es difteria, toferina, tétano y sarampión. Esas nos las aplican en la infancia, pero a lo largo de la edad adulta, lo que pasa en los años, van disminuyendo la cantidad de anticuerpos. Entonces puede ser necesario que nuestros pacientes requieran dosis de refuerzos. Para esto sí nos puede ayudar mucho el infectólogo. Otra vacuna importante es la vacuna del virus del papiloma humano. Las mujeres con enfermedad de Crohn se ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar lo que es el cáncer de cérvix o de ano. Tenemos la vacuna del virus de la hepatitis B con todos los refuerzos, la vacuna para la varicela zóster. Desgraciadamente en nuestro medio no contamos con esta vacuna, pero gracias a Dios va a entrar en unos meses. Es una infección que afecta a nuestros pacientes. Yo he tenido 2 pacientes que desgraciadamente se han infectado, recibieron muchos años infliximab. Uno de ellos me hizo una crisis terrible y todavía no le puedo poner biológico. El otro, gracias a Dios, fue una infección leve, pudimos iniciar el tratamiento. Pero por esto tenemos que prestar atención. Tenemos las vacunas del COVID, la influenza, la vacuna de neumococo, del meningococo. Todo esto es importante. En cuanto a las vacunas inactivadas, estas son muy seguras. Podemos darla durante el tratamiento, pero hay que prestar atención porque la respuesta inmune que se da en estos momentos no es la más adecuada. En cuanto a las vacunas de microorganismos vivos, en estos hay que recordar que podemos aplicar la vacuna y hay que esperar 4 semanas para poder iniciar el tratamiento. En el caso de que nuestros pacientes hayan tenido alguna recaída y hayamos tenido que empezar esta inmunosupresión, tendríamos que esperar 3 meses de haber suspendido el tratamiento para poderlos vacunar. Este cuadrito es muy interesante. Aquí tenemos la lista de biológicos, los que más utilizamos. Vamos a tomar pues, como ejemplo el infliximab, que es con el que más estamos manejando. Como vemos aquí que dice el tiempo de eliminación, tenemos que el infliximab demora 7 semanas en salir del cuerpo. Ustekinumab 15 semanas y vedolizumab 18 semanas. En cuanto al infliximab, vemos que en cuanto a las vacunas atenuadas de virus vivus, como ya indiqué, desde que se vacuna al inicio del tratamiento tenemos que esperar 4 semanas. Y desde el fin del tratamiento al inicio de la vacunación, las 12 semanas. Mayor es el tiempo en el caso de ustekinumab y vedolizumab. Este es un cuadrito interesante, es del grupo español de GTQ. Aquí nos indica, por ejemplo, la satioprina. Desde que se interrumpe el tratamiento inmunosupresor a la vacunación, habrá que esperar 4 semanas. Y desde la vacunación al inicio del tratamiento, unas 4 semanas más. Este también es otro cuadro muy interesante del grupo español. En este está el cronograma de vacunación con los diferentes refuerzos. Aquí están los pacientes que no han recibido ningún tratamiento y los pacientes que ya están recibiendo inmunosupresión. Vale la pena que en algún momento pues, lo puedan leer minuciosamente, que vale la pena. Bueno, vamos con el segundo grupo. En lo que respecta a lo de exámenes de laboratorio. Vemos que necesitamos pedir biometría,
PCR, urea, creatinina, para descartar cualquier patología renal. La glucosa también es importante. Tenemos pacientes que son diabéticos, pues, y tenemos que darle a veces corticoides, así que tenemos que darlos, pues, tenemos que tenerlos controlados. Es importante, regresemos, es importante realizar el hepatograma completo, porque nuestros pacientes a lo largo de la vida realizan alteración del hepatograma. Entonces, ya sea por la misma enfermedad o por el tratamiento que estamos dando. En el caso de albúmina, una albúmina baja con una PCR alta en un paciente joven es un signo de alerta. También es importante no olvidarla. Hay que pedir también descartar otro tipo de infecciones, de vías urinarias, urocultivo, coprocultivo, hongos en heces. La vitamina D es un punto importante. Se ve que la vitamina D se encarga de mantener la integridad de la barrera gastrointestinal. Asimismo, nos ayuda para controlar lo que es la microbiota. Y también se encarga de la respuesta inflamatoria intestinal. En cuanto a los exámenes de laboratorio, las pruebas especiales, puse la calprotectina fecal. No como diagnóstico, pero sí nos va a ayudar para controlar, para ver cómo está nuestro paciente progresando en el tratamiento. Nos indica cómo empezamos y hacia dónde vamos, cómo va evolucionando el tratamiento. Siguiente. Recordemos que la calprotectina es una proteína que se une al calcio, se encuentra dentro de los neutrófilos y en el momento de que hay inflamación, los neutrófilos migran a la luz intestinal, liberan la calprotectina y esta se une a las heces. Mientras mayor sea la inflamación, mayor serán los valores de calprotectina fecal. Entonces, es un marcador muy temprano de actividad inflamatoria. Asimismo, nos ayuda a detectar la actividad histológica aún en ausencia de la actividad endoscópica. Esto es como cultura general para nosotros que debemos de saber. En la muestra de heces la calprotectina se encuentra estable a temperatura ambiente durante 3 días. En la refrigeradora durante 8 días y en el congelador por 30 días. También tenemos que indicarle a nuestros pacientes que no pueden usar supositorios o enemas 24 horas antes de tomar la muestra. Asimismo, no pueden tomar AINES días antes de la muestra. Y no se pueden recoger las heces hasta 3 días después de realizar una colonoscopía, porque nos van a alterar el resultado. Pueden mostrar niveles de calprotectina más bajos. Otra infección que es súper importante que tenemos que descartar en nuestro medio es la tuberculosis. ¿Por qué? Por el alto índice que tenemos y también por las terribles consecuencias que tienen nuestros pobres pacientes si tal vez decidimos empezar la inmunosupresión y están infectados. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos el beca en esputo, seriado, PPD, y lo que es el cuantiferón. El cuantiferón para TB es un examen súper especial, es buenísimo porque nos ayuda a descartar si el paciente está con infección, si esta está activa o latente. Lo malo es que todavía para nuestra seguridad social no está aprobado y el costo está entre $200 y $250. Entonces, pero considero que vale la pena hablar con nuestros pacientes y hacer este gasto. Entre otros exámenes, David, que tenemos que pedir, estamos descartar para hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, varicela, toxoplasma, el Clostridium. El Clostridium lo pedimos en heces y hay que especificarle también a nuestros pacientes que una vez que recogen la muestra, tienen que entregarlos inmediatamente, porque esta es viable 2 horas. Exámenes también que tenemos que descartar es el herpes y el citomegalo. El panel de autoinmunidad para descartar si hay lupus o alguna otra patología autoinmune. Siguiente. Finalmente, las pruebas de imágenes, estamos la radiografía de tórax, que es básica en nuestros pacientes para descartar tuberculosis. En el caso de encontrar alguna lesión sospechosa o esté dudosa, también podemos utilizar la tomografía y la tomografía de abdomen y pelvis para descartar tumores o abscesos abdominales.
En el caso de nuestros pacientes que sean mayores con diabetes, hipertensión, también tenemos que pedir un electrocardiograma. Otra vez el checklist para que podamos tener una visión de lo que necesitamos. Y los puntos claves. Lo que es el checklist es una herramienta imprescindible que nos permite recopilar de manera práctica y ordenada datos importantes para poder iniciar nuestro tratamiento de manera segura. Permite conocer si nuestros pacientes son aptos o no para recibir el tratamiento inmunosupresor y para prepararlos. Es importante tener presente esto, el protocolo de vacunación, que es súper importante, descartar contraindicaciones como tumores, infecciones activas o latentes y la ayuda del equipo multidisciplinario. Entonces, no podemos hacer nosotros tal vez esto solos, siempre es recomendable que nos asesore y nos ayude infectólogo, neumólogo, ginecólogo, en el caso de las señoras, o el reumatólogo. Gracias. Muchas gracias, María Luisa, por la charla, muy interesante. Tal vez alguien en el auditorium tiene alguna pregunta. Tú. Pregunta o comentario. Bueno, Puedo ir María Luisa, compartiendo. felicitándote por la charla. Es súper importante, ¿no? El checklist se lo tiene que manejar por infectología, porque es muy difícil para nosotros hacer todo el checklist y descartar las infecciones que tenemos que descartar. En un principio, cuando comenzamos con biológicos, nos da bastante susto comenzar con un biológico. Pero conforme lo van haciendo, vamos aprendiendo y vamos viendo que los efectos secundarios, gracias a Dios, no son tan importantes como la literatura los describen, salvo hay pacientes especiales, obviamente. Entonces, por lo menos en el hospital, nosotros nos manejamos con el checklist con infectólogo directamente. Sí, no sé cómo lo manejas tú, María Luisa, o cómo lo manejas tú, David. Igual nosotros siempre pedimos ayuda del infectólogo y del neumólogo. Sí. Cintia. Gracias. Muchas gracias. Usted sí solicita la valoración por varios servicios, de ejemplo, mujeres, ginecología, o siempre comanda en su hospital medicina interna o infectología como tal. Les digo porque en mi hospital estoy en Espejo, entonces en mi hospital yo tengo que enviar a cada especialidad para cada autorización. Entonces, por ejemplo, si yo necesito cuantiferón, tengo que mandar a neumología, ellos solicitan un cuantiferón a prestador externo y nos hacen y se autoriza. Ginecología, a su vez, medicina interna, y solo medicina interna ellos deciden si se envía a infectología. Entonces, no sé, hay ciertas cosas que, por ejemplo, en pacientes jóvenes, obviamos por la demora, no sé ustedes hasta qué punto sí obvian ciertos pasos y solo solicitando toman de pasar de especialidad. Los que realmente, más bien para poder hacer todas las cosas más rápido, como somos seguridad social, a veces yo prefiero ingresar a los pacientes, los ingreso y hacerles toda la batería de exámenes para que salga todo lo más rápido posible. Una vez que ya tengo los resultados, ya es interconsulto al infectólogo, al neumólogo, para que revise los exámenes y nos dé la aprobación. Ginecología, cardiología, el que amerite cardiología, pues, ¿no? Eso, para que nos dé la aprobación. Si ellos ven que el paciente amerita otro tipo de... Por ejemplo, una duda que hay en neumología y tengan que hacer una fibrobronco, pues lo piden, pero eso es aparte. Pero siempre tratando de hacer las cosas un poco más rápido para el paciente. Sí, por eso es importante y yo creo que considero que el equipo multidisciplinario es básico. Sí, afortunadamente después de muchas reuniones y salidas a cenar con algunos colegas en el hospital mío,
logramos igualmente, así como dice Marjorie, de crear como turnos extras de las distintas especialidades como reumatología, infectología, coloprocto, etcétera, todos los del equipo multidisciplinario, para que las cosas se den, se aceleren, ¿no? Porque sabemos de que un paciente que ingresa o que presenta una enfermedad inflamatoria moderada, severa o severa directamente, no tiene mucho tiempo como para esperar los turnos prolongados que a veces se suele dar en la seguridad social o en lo que es la medicina pública, ¿no? Lo que sí he tenido yo tal vez dificultades es en el cuantinferón. Yo lamentablemente en mi hospital no contamos con cuantinferón, es como dice María Luisa, caro. Yo me baso en el PPD, ¿sí? Pero aún con el PPD he tenido muchas sorpresas, ¿no? He tenido casos de reactivaciones de tuberculosis, he tenido 2 tuberculosis miliares, una tuberculosis ganglionar, obviamente todos los 3 pacientes con anti-TNFs, ¿no? Entonces, bueno, y eso sería importante también para tal vez lanzar una investigación, un estudio a nivel nacional y por qué no a través de PANCO a nivel internacional, es con qué exámenes suelen hacer, si es que hacen con PPD o cuantinferón para prevención de tuberculosis, y con cada estudio solicitado negativo, ¿cuántos reactivan? Sí, ahí lo dejo, pateo ese tema, a ver quién hace el gol con eso. Así que bueno, eso es lo que tenía que decir. No sé si es que Guillermo, William o Alicia tienen algún comentario tal vez. Ya anotamos esa propuesta que hiciste, que es valiosa definitivamente. Vamos a trabajarlo porque es una necesidad para nuestros países latinoamericanos. ¿Me están oyendo? Sí, Perfecto. Todos te escuchamos. yo quería comentar que en mi país también el cuantiferón tiene alto costo y es muy difícil de conseguir. Hace poco tiempo entró recién para esta aplicación. Llamativamente lo usaban. Yo conozco este comentario por un paciente que es veterinario, lo usaban para el ganado y no para los seres humanos. Pero bueno. Y nos estamos manejando nosotros con la PPD, pero yo siempre pregunto en cada reunión por qué en nuestro país no tenemos acceso fácil al cuantiferón. O sea que me parece una cosa muy buena para Latinoamérica lo que vos proponés. Perfecto, Alicia. Muchísimas gracias. Y yo creo que no creo que solamente entre los 2 países esté este problema del cuantinferón. Creo que en muchos países latinoamericanos, de Centroamérica inclusive, tenemos el mismo problema. Hay un comentario acá. Sí, evidentemente, pero me parece que es una cosa bastante importante y gastamos en cosas por ahí no relevantes y esto lo deberíamos tener. Buenas tardes. Yo soy el doctor Zambrano, coloproctólogo. No sé cómo están manejando ustedes. Me tocó recién un caso de un paciente que salió con TB positivo, pero el paciente tenía mucha respuesta inflamatoria y no podíamos iniciar biológicos. Y tuvimos que esperar la respuesta del infectólogo hasta que nos apruebe el checklist. No sé ustedes cómo están haciendo en este tipo de situaciones cuando tienen tuberculosis y tienen casos con actividad severa. Sí, mira, directamente nosotros los mandamos a neumología. Ellos reciben a nuestros pacientes sin necesidad de que vayan a sacar cita. Entonces, lo reciben inmediatamente y le hacen el resto de estudios. Sí, y también una cosa importante es realizar el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque muchas veces de los pacientes que descubrimos con ileitis o úlceras en ilion, sobre todo, de una lo catalogamos como, tiene una enfermedad de Crohn. Y en nuestros países, sobre todo aquí en Ecuador, que la tuberculosis es endémica, lo primero es descartar de que no sea una tuberculosis intestinal, ¿sí? Mañana vamos a tener, de hecho, una charla con respecto a las herramientas para poder hacerlo.
Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si es que tiene una enfermedad inflamatoria y al mismo tiempo tiene bueno, una tuberculosis activa y necesitamos el uso de biológicos, bueno, es básico que empezar con el tratamiento de la tuberculosis. Tal vez como biológico de inicio descartamos los anti-TNFs y podemos utilizar otro tipo de moléculas, ¿no? Interleuquinas o antiintegrinas al mismo tiempo que el paciente se está tratando. Pero también podemos tal vez, ¿cómo se llama? En algunos casos, diferir el tratamiento o, si es que no tenemos otra disponibilidad, esperar que se cumpla por lo menos 1 o 2 meses de tratamiento de tuberculosis para tratar de arrancar. Podemos tal vez utilizar corticoides. De hecho, a mí me ha tocado utilizar corticoides, como yo sé que para inducción de la remisión va muy bien, pero para mantenimiento no. Pero mientras tanto, si es que no hay otra herramienta, hasta que cumpla su esquema de por lo menos 2 meses de tratamiento antifímicos, hasta poder arrancar con otra medicación ya para mantenimiento de la remisión. Lo que es el cuantiferón me ha ayudado muchísimo, te digo, yo sí lo pido a los pacientes y converso con ellos y les explico la importancia del cuantiferón. Y he encontrado muchas TB latentes y han tenido que recibir su tratamiento, y también TB activas. Los pacientes con TB activas, pues obviamente tienen que recibir 9, 12 meses de tratamiento. Y esos sí están en la lista de espera, pues los tenemos para poder iniciar con vedolizumab. Los que están con TB latente, ellos sí han iniciado el tratamiento a los 2 meses pues, de antifímicos y gracias a Dios no ha habido ningún inconveniente hasta ahora. Perfecto, muchísimas gracias, María Luisa. ¿Hay una pregunta? Muchas gracias. Una pregunta concreta. ¿Existe un checklist que se le podría catalogar, digo, entre comillas, como profiláctico o cada cierto tiempo en un paciente de enfermedad inflamatoria de acuerdo al tipo de medicación que está recibiendo, por ejemplo, un biológico, ese tipo de cuestiones? Porque obviamente nosotros a veces no sabemos qué va a suceder con el paciente. ¿Existe a lo mejor algún tipo de evidencia, de recomendación en este caso, de con qué periodicidad, digamos, repetir estos exámenes? Sí, generalmente en nuestro hospital por lo menos tenemos el comité de farmacoterapia y comité de biológicos, en el cual están reunidos pues, un equipo igualmente de reumatólogos, dermatólogos, farmacéuticos, etcétera, infectólogos, y nosotros generalmente anualmente, como te digo, tenemos el PPD, anualmente utilizamos el PPD para monitorizar a los pacientes, ¿no? Y en caso de que uno positivice el PPD, a pesar de que no tenga manifestaciones clínicas de tuberculosis, ya es una indicación para empezar con profilaxis, ¿sí? O yo directamente, por el riesgo que he tenido ya con 3 o 4 pacientes con reactivación de tuberculosis con PPD previamente normal, o sea, negativa, entonces lo que hacemos es generalmente lo roto a molécula, ¿sí? Y por suerte ya las antiintegrinas, el vedolizumab, ya están en el cuadro básico y podemos rotarlo. No sé si alguien más. Allá. Sí, por el tiempo es la última, por favor. Algo rapidito, con respecto a los exámenes de laboratorio que indicaban, ¿qué tipo de control siguen con pacientes diabéticos cuando tienen que administrar corticoides? Y sobre todo, entendiéndose que en ocasiones estos causan alteraciones hemodinámicas, riesgos cardiovasculares y en definitiva una recuperación tortuosa del paciente, a sabiendas que igual ellos tienen toda su sintomatología cuando son pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Hola, ¿cómo estás? Sí, es súper importante. En el equipo en donde nosotros tenemos un endocrinólogo, ¿sí? Pero tú tienes que ver igual riesgo-beneficio y ver qué tipo de paciente vas a tratar. Si es una enfermedad leve, moderada o grave. Entonces, todo eso se tiene que sumar y se conversa con el endocrinólogo. Y la verdad que
más allá de si no tiene una diabetes bien controlada, es más beneficioso que el paciente reciba el tratamiento y poco a poco irla controlando. Por eso es súper importante también la educación y la relación médico-paciente. Tienes que ser súper clara con el paciente y ponerle los beneficios, pero no es contraindicado una diabetes mal controlada iniciar tratamiento bajo ningún concepto. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, a continuación, tenemos al doctor Guillermo Vieitia.